Negocio Simple, un espacio creado para ustedes para que puedan entender el negocio de manera simple y sin complicaciones. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, Garibaldi, y vamos a tratar de proyectar, ¿verdad?, algunos mitos de por qué un negocio informal debería pasar a formalizarse. Y vamos a hablar de eso, exactamente, de mitos sobre formalizar el negocio o emprendimiento. Vamos a matar mitos hoy. Bueno, y lo primero que hay que saber, ¿verdad? ¿Qué yo debo de hacer para formalizar un negocio? Y sí, definitivamente que hay pasos que tenemos que hacer para dar lugar a esa formalización y que dentro de esos pasos hay cosas que son necesarias a nivel institucional en el Estado. No estamos haciendo negocio en otro lugar, estamos haciendo negocio en República Dominicana. Y somos una empresa que tiene leyes y que tiene establecido un proceso para colocar un negocio en funcionamiento de forma formal. Valga la redundancia. Entonces, definitivamente que tenemos que registrar el nombre, que tenemos que registrarnos en la Cámara de Comercio, que tenemos que registrarnos en DGI, que si tenemos empleados hay que registrarlo en la TCS, Ministerio de Trabajo, y todo ese es el proceso inicial que se debe de realizar a nivel de institución, digamos. Así es. Y sí, quisiera iniciar diciendo lo que significa formalizar, de forma simple. Claro. Formalizar es operar bajo las leyes, es decir, bajo lo que exige la ley. Entonces tenemos muchas leyes locales que apuntan tanto a la parte fiscal como a la parte de empleomanía, las dos principales en ese tipo de cosas. Claro que sí. Y no, y también cualquier contingencia civil que se pueda tener como Excelente, negocio. así es. Entonces, ¿Cuál es el primer mito, Yolanda? el Empecemos primer con los mito, mitos. exacto. Formalizar un negocio es demasiado caro. Bueno, van a haber gastos relacionados a la formalización, pero honestamente no son tan caros porque ahora mismo registrar en ONAPI oscila entre, creo que 5,000, 5,500 pesos el registro del nombre. Y ya para los sellos de la Cámara de Comercio Económico, cualquier abogado que da este tipo de servicios te puede formalizar una empresa con un presupuesto aceptable. Sí. Que no es una cosa como de 50,000 o Y de 100,000 pesos. ese mito abunda mucho. Ese Sí. mito es uno de los más comunes. Me Sí. formalizo, tengo que hacer una inversión importante. Sin embargo, no es tan significativa y Claro. es más barato que operar en la informalidad. Claro. Hay procesos que sí hay que llevar a cabo para uno operar bajo formalización. Pero hoy, como tú mencionas, ya todo es más fácil que antes, al día de hoy. Claro. Tú puedes hacer muchas cosas de forma virtual, inclusive. Exacto. Y el costo, dependiendo del tamaño del negocio, principalmente, depende del tamaño del negocio o la industria donde opere ese negocio. Claro, porque después que tú pagas ONAPI, ya los sellos de la Cámara, eso es económico. Y en DGI tú pagarás con respecto del capital que tú Sí, suscribiste. sí. Entonces, al final del día, el 1% de eso. Así que ese mito de que es costoso no es costoso. Usted puede estar Está roto. Usted puede estar formalizado de forma simple y a un costo mínimo. Mira, y ese es el próximo mito. Es muy complicado. La gente tiene la percepción de que esos procesos son muy complicados, pero la realidad es que no. Como tú dices, hay ventanillas hasta virtuales, ya hay ventanillas rápidas en las mayorías de estas instituciones, que es algo que el gobierno ha hecho precisamente para motivar, ¿verdad?, a que no sea un proceso tan complejo o con muchos pasos para el que desee formalizarse. De hecho, la intención del gobierno es que todos estén formalizados. Inclusive el gobierno ha empleado muchos esfuerzos en ese sentido, sí, para alcanzar que las personas se formalicen su negocio. Y te digo, ha sido un éxito. Ya tú puedes tener una compañía constituida. Los abogados usualmente dicen 15, 20 días, pues puede salir inclusive hasta antes. Hasta una semana hasta se puede una hacer semana, si uno pero se una coloca. semana es un poco, vamos a decir que agresivo. Yo quisiera ser un poquito conservador y decir que 15 días tú puedes hacer una compañía. 2 semanas. En 2 semanas tú tienes tu negocio inscrito y listo para operar de forma formal. Sí, así es. Otro mito que tenemos es: solo es necesario para aquellos negocios que el volumen ya es grande. No. Todos los negocios, sin importar su tamaño, pueden formalizarse y de hecho un paso a esa grandeza, ¿verdad?, podría
ser el formalizarse. Inicialmente decir que todos los negocios debieran operar bajo la formalidad. Eso Sí. sin importar el tamaño del negocio. Claro. Lo que sucede es que las compañías grandes quizás tienen o conocen más y se benefician más. Los pequeños quizás en su desconocimiento operan en una actividad de forma informal y no se benefician de todos esos de todas las ventajas que te da tanto la economía dominicana como el gobierno y las instituciones que operan en ese orden. Claro, porque la formalización te permite abrirte a nuevos mercados, acceso a licitaciones privadas y públicas, a financiamiento. Los bancos confían en ti más. Exacto. Y te protege incluso de sanciones legales. ¿Por qué? Porque una empresa constituida, que en otro podcast hablaremos de eso con un gran amigo nuestro, pero las sociedades que ya están constituidas, hay límites sobre la persona. Entonces el riesgo compromete a la empresa más, no necesariamente al 100% a los socios de la empresa. Así en es. algunos casos. En algunos casos. Hay Exacto. casos que... Pero eso es bueno que lo hable en Claro, español. exacto. Lo hablaremos en otro podcast que tenemos en otro momento. Yo no necesito formalizarme porque ya tengo clientes. Hay que ver qué tantos clientes tienes. Exacto. Y vuelvo y menciono, todo negocio debe estar formalizado. Sin embargo, Esa es la Sí. premisa Sí. de negocio, ¿verdad? si tú te sientes bien con los pocos clientes que tienes y entiendes que ese es tu tope, quizás puede permanecer informal. Sin embargo, si tu plan es crecer, estar formalizado es más conveniente para ti y para tu negocio. Claro, porque muchas veces no estar formalizado limita el crecimiento del negocio. Y como ya mencionamos, empresas grandes, las empresas grandes les gusta hacer negocio con personas y empresas que están formalizadas. Claro, que porque eso están- genera confianza Claro, y sí. además facilita la emisión de sus comprobantes fiscales. Y como ya mencionamos, entonces tú ampliarías tu cantidad de clientes, puedes hacer mejores inversiones, porque un beneficio que ya mencionamos el pasado es la confianza de los bancos en tu negocio cuando tú estás formalizado. Entonces, esa confianza conlleva a mejores inversiones, quizá acceder a un mejor público de clientes, porque quizá tienes clientes informales que operan bajo tu misma modalidad. Sin embargo, si tú te formalizas, te van a llegar clientes formales. Y eso es... Claro, y además es importante que se entienda como que la formalidad agrega un valor a tu negocio y no es cierto que el que tiene vena de emprendedor y el que decidió por las razones que sean empezar un negocio, no es verdad que se conforma con los clientes que tiene y con el crecimiento mínimo que haya tenido. Todos deseamos crecer y todo emprendedor es ambicioso y la ambición implica crecimiento. Y mira un punto importante que me surge en este momento. Hay personas que tienen un nombre ya que todo el mundo lo conoce, que es un nombre, que operan bajo un nombre, sin embargo no tienen el derecho de usar ese nombre porque no han pagado la tasa que conlleva eso. Viene otra persona, quizás, usando quizás alguna ventaja, registra ese nombre y ya el nombre es de él. Y quien puede utilizarlo es esa persona. Y de momento, y esa marca. Tú ya claro. creas una marca que no te pertenece de otra persona. Y de momento tú tienes que pagarle a esa persona para usar tu nombre de La marca negocio, que ya tú has tú creado. has creado. Sin embargo, no cuentas con el derecho de usarla. Exacto. ¿Por qué? Porque no hiciste ese paso tan importante, económico a los fines, ¿verdad? Muy económico. Y un paso fácil muy de hacer. sencillo, un paso sencillo y desde mi punto de vista que tiene que ser uno de los primeros pasos. Bueno, el primer paso tiene que ser eso, tú tener Claro. tu nombre Registrado. registrado tuyo, que sea tuyo. Y recordar que cada 10 años eso hay que renovarlo, Así es. ese derecho a usar ese nombre, porque igualmente hay personas o emprendedores, empresas inclusive, que se le olvida esta fecha y de repente otra persona, si ya está vencido, entonces puede utilizar el nombre. Hay mecanismos internos que ONAPI hará para que eso no sea así, ¿verdad? Si es un nombre que ya ha estado registrado por 10 años, pero igual, ¿por qué arriesgarme? Eso es un asunto que a los 10 años yo tengo que tener una alarma en mi calendario de saber que tengo que renovar mi nombre. Y vuelvo y menciono lo fácil que es. Desde tu computadora tú lo Exacto. puedes hacer pagando un módico precio. Otro mito. ¿Cuál? Formalizarme significa pagar muchos impuestos. Ese también es muy común, ese mito es muy común. Si me formalizo, pago muchos impuestos, tengo que presentar todas mis ventas a la DGI y hay que decirlo. Tú, aunque estés informal, lo ideal es que tú presentes tus ventas, porque eso te protege, te permite planificar, pagar los impuestos a tiempo y no esperar que la DGI sea quien determine, porque muchas personas que están en la informalidad
de alguna forma presentan sus ventas en su banco y la DGI tiene acceso o puede tener acceso si así lo solicita. Y tendrías que pagar sobre una base más perjudicial que sobre la base de tu ganancia, si no va a tener que pagar en base a tus ventas, sin tomar en consideración en muchos casos los costos que conllevan esas ventas, porque te mantuviste en un entorno informal. Claro, pero a eso vamos a agregarle que ya cuando el tiempo ha pasado, no solamente te va a costar el 27% de los ingresos o ventas que tuviste sobre el tiempo de la informalidad, sino que además te va a agregar recargos e intereses sí, sobre ese valor. O sea, no te pudiste deducir gastos sí, e igual vas a tener que pagar intereses y recargos sobre aquellos valores que determine la DGI. Entonces sale más caro al final. También el tema del estrés que causa tener la DGI llamándote, no persiguiendo, sino llamándote, haciendo su función. Su función es recaudar impuestos. Claro que sí. Entonces, de hecho, formalizarte significa pagar el impuesto justo, perdón. Así es. Y yo te digo una cosa, ojalá el problema de uno sea pagar impuestos, porque mientras más impuestos yo pago, significa, evidentemente, ¿verdad?, que tuve mejor utilidad. Y si me es más beneficioso el negocio, pues bueno, al César lo del César y quédese usted con lo que le corresponde a usted. Así es. Otro mito. Es mejor evitar la formalización para no llamar la atención de las autoridades. No, negativo, no es mejor. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si usted piensa que estar en la informalidad no llamará la atención de las autoridades, entonces quiero imaginarme que usted no hace transacciones con los bancos. Desde que tú estás haciendo transacciones con bancos por responsabilidad, esa institución financiera debe de emitir información a la Superintendencia de Bancos. Y la Superintendencia de Bancos es parte del Estado. Entonces, al final, tú no puedes creer que estás fuera del radar de las autoridades. Tú siempre vas a estar en el radar de las autoridades. Entonces, si yo estoy tratando de evitar eso y me quiero mantener informal para eso, pues la noticia es que no está fuera del radar porque usted está informal. Sí, usted de todas formas, si usted mueve su banco, si usted adquiere un vehículo, si usted adquiere un inmueble, usted está de alguna forma diciéndole al fisco que es el principal miedo de que usted está teniendo operaciones, de que usted está percibiendo beneficios. Y en algún momento usted va a tener que rendir cuentas. Sí, pagar impuestos sobre eso. Claro. Entonces no es lo ideal. Y además, tú no llamas la atención al fisco, que es lo que usualmente buscan, pero tampoco llama la atención a empresas que necesitan tu servicio y que te van a dejar un beneficio. De negocio. Tú tampoco te beneficias de, vamos a decir, de aquella ventaja que te da el mismo Estado, de aquel acceso al sistema financiero por no querer llamar la atención. Porque si tú no estás formalizado, los bancos no te van a dar fondos o te van a dar menos porque tú no cuentas, vamos a decir, con un estado financiero, con movimientos fuertes en tu banco. Y esta falta de movimiento te va a limitar a tu crecimiento. La informalidad es igual a limitar el crecimiento de del cualquier negocio. empresa, así es. Porque para confiar yo necesito saber cuánto tú vas a mover, cuánto tú tienes que pagar, cuánto tú te beneficias, ya sea porque el banco tú necesitas financiamiento, por un nuevo inversionista que te va a traer un producto nuevo, por una marca que quiera confiar en ti dando un servicio. O sea, tú necesitas de la formalidad para poder dar un 360 y significativo a tu negocio. No podemos siempre pensar pequeño, tenemos que empezar a ver el negocio grande, y ver lo grande significa formalizarlo. Y de nuevo, es un mito, tú no vas a pagar más impuestos, tú vas a pagar el impuesto que genere tu negocio. Claro que sí, el impuesto que basa tu ganancia. Y no es cierto, porque no es cierto que las personas que se manejan en el mercado informal son más inteligentes que las que se manejan en el mercado informal. Y es simple de verlo. ¿Por qué? Porque usualmente las empresas que están en el mercado informal son empresas pequeñas. Y se quedan pequeñas. Se van a quedar pequeñas. Claro, se quedan pequeñas. Las empresas grandes se formalizan y van a la formalización cada día, van a la actualización, van a nuevos accesos tecnológicos, a información tecnológica. Se van a lo que trae el mercado. Y las empresas informales siempre se quedan en el mismo lugar porque están limitadas.
están limitadas a muchas cosas. Las empresas que pagan no quieren hacer negocio con ella porque no tienen lo necesario para hacer negocio con ella. Los bancos no le dan financiamiento. O no le dan lo suficiente. O no le dan lo como para hacer suficiente. crecer el Muchas negocio. veces manejan la empresa mal porque no tienen obligaciones. Correcto. Y en algún momento, si la DGI las persigue, van a tener que pagar más impuestos que aquellas que están formalizadas. ¿Por qué? Porque aquellas que están formalizadas están pagando el impuesto de forma periódica. Sin embargo, esas empresas lo van a pagar cuando la DGI lo determine. Y cuando la DGI lo determine, esas cuentas van a venir con apellido. Un apellido que se llama Interés y un apellido que se llama Mora, que es sumamente significativo dependiendo del tiempo en que te hayan determinado. Sin hablar de las otras contingencias, porque hay contingencia laboral, hay un tema de riesgo, hay un tema de cobertura, ¿verdad? Entonces, solamente estamos hablando de una parte de la consecuencia de no estar formalizado, pero hay un abanico de cosas que suceden o que tú te abres frentes cuando no estás formalizado, que de tú haber sabido que formalizarte era una especie de pasos y que luego era continuidad a esos pasos, a lo mejor te evitas muchos inconvenientes y dolores de cabeza. Y pasos simples, que es lo importante. Pasos muy simples. Pasos que el Estado Dominicano ha tratado de simplificarlo cada día más para que sea mucho más fácil. No, y además, porque yo no querría llamar la atención de las autoridades. Al final yo no estoy haciendo un negocio ilícito. Yo estoy haciendo un negocio lícito del que me estoy lucrando y que al final del día quiero lucrarme más. Claro que porque siempre se requiere más. La ambición del emprendedor no tiene límites. Se supone que ese es el objetivo de cualquier negocio, ganar hoy uno y mañana dos, y creciendo en el tiempo, porque todo negocio tiene un objetivo y es dejar beneficio, a menos que sea una fundación que es con un fin específico, que es un beneficio social. Y hasta para la fundación, muchas veces cuando las empresas o alguien te quiere donar, lo quiere hacer a través de su empresa y necesita un comprobante fiscal para eso. Entonces, hasta si tú eres una fundación que es sin fines de lucro, la formalización es necesaria y vital para tú aumentar las donaciones. Por ejemplo, en ese caso. Sí, tú puedes visitar más empresas porque ya tú estás formalizado. Es que es más fácil para una empresa donar que para una persona física. Así es. Entonces, al final del día, la formalidad no te pone en el radar de las autoridades de una forma positiva. No lo podemos ver como algo, como si yo estoy haciendo algo ilícito, ¿no? Yo estoy haciendo negocios y el que hace negocio no está haciendo nada ilícito. Bien. Entonces, que esté en el radar de las autoridades no pasa nada, no importa. Lo importante sí es que tú sepas que no te van a llegar todos estos gastos o todos estos pagos de golpe, porque ahí sí el negocio incluso puede tener un tema de continuidad y negocio en marcha. Otro mito. Es un gasto innecesario porque puedo funcionar igual como un negocio formal. No funciona igual. Y ya creo que lo hemos explicado. En el mito pasado lo explicamos de forma general. No funciona igual. Tú no funciona igual porque tú no accedes a mercado financiero. Tú no accedes a clientes significativos. Tú quizás no accedes a crédito con tus proveedores porque tú estás informal. E inclusive, tú funcionas bajo más contingencias porque tu negocio es informal y cuando un negocio es informal, quien pone, en términos simples, el pecho es quien lo está operando, la persona. Exacto. Sin embargo, cuando tú te vas tú eliges, por ejemplo, una SRL, vamos a decir que te protege más. Te protege más que estar en la informalidad. Otro mito. Me tomaría demasiado tiempo formalizar mi negocio. Ya hablamos de esto. No te va a tomar demasiado tiempo. Es un asunto que máximo te va a tomar 30 días para tú tener un RNC ya registrado y tu compañía registrada en la Cámara de Comercio y tu nombre también en ONAPI. Y siendo muy conservador. Muy conservador, exacto. 30 días. días. Y 30 días pasan en un abrir y cerrar de ojos. Fíjate que, según mi experiencia, en los últimos años lo que más tiempo está tomando es el tema de la elección del nombre y que ese nombre pase. Sí. Que te puedes, quizá el tema de la disponibilidad de los nombres, eso puede tomar un tiempito, pero el tema de Cámara de Comercio, que DGI, que acceso a DGI, que formalidad en el tema de TCS, eso no toma tanto tiempo, eso no está tomando mucho tiempo. Sí, y ya lo hablamos, hay ventanillas ágiles, todo eso se puede hacer hasta en línea, la mayoría de las cosas, es decir, que es un asunto que de verdad con la tecnología hoy en día se puede hacer
en poco tiempo. Y sin entrar en tema de costo, porque nosotros sugerimos que lo haga, recomendamos que lo haga un abogado, ese tipo de cosas. Desde mi punto de vista, es muy bajito lo que Sí, hay claro, oferta, claro, hay mucha oferta hay muchas ofertas en el mercado. Claro. Yo sí recomiendo que se busque un experto, un abogado que tenga experiencia en eso, porque hay que cubrir muchas áreas cuando tú estás creando una compañía. Ok. Entonces, lo ideal es que lo haga un abogado. Otro mito, solo es para negocios establecidos en ciudades grandes. Es decir, si yo estoy en Baní, no aplica formalizarme. Negativo, eso no tiene nada que ver, no importa la localidad donde tú te encuentres en República Dominicana, la formalidad va a alcanzar el crecimiento que tu negocio necesita sin importar dónde esté localizado. De hecho, es una ventaja donde en las provincias que el negocio esté formalizado, porque hay muchas empresas que por razones diferentes necesitan hacer transacciones en esas provincias y muchas veces no lo logran hacer porque los negocios no están formalizados de la misma provincia y eso da pena. Yo tengo clientes que están en Pedernales, Barahona y han tenido que contratar empresas de Santo Domingo para poder trabajar algunos servicios y productos allá. Suele pasar. Señores, no importa que usted esté en Barahona, no importa que usted esté en San Juan, usted debe de formalizar su negocio para ampliar su crecimiento. También el tema de que cuando nos toca ir a campo, nos damos cuenta que pocos negocios hacen transacciones con tarjeta de crédito. Y eso es también un tema. Porque no se limite a vender. El que está vendiendo y vende un producto y ya tiene un margen, va a ganar. Claro. Entonces, no deje de vender, no se limite, formalice su negocio, ponga un verifone, empiece a vender, aumente sus ventas. Sus ventas, no le puedo decir exactamente en qué porcentaje porque hay que hacer un estudio dependiendo del entorno. Sin embargo, sus ventas van a aumentar cuando usted está formalizado. Y cuando aumentan tus ventas, aumenta tu beneficio. Definitivamente, porque todos ganamos con un margen de beneficio. Así es. Otro mito, y es nuestro último, el número 10, no hay beneficios reales al formalizar el negocio. Bueno, si todo lo que hemos ya conversado no ha sido suficiente para usted hacer conciencia de que sí hay no beneficios reales, de verdad, el beneficio es formalizar el negocio, porque aumenta mis ganancias, aumenta el acceso a capital, tanto de inversionistas o de los bancos, y además me genera un nivel de tranquilidad que 2 años, 3 años después, pagar un impuesto que yo no pagué atrás y pagarlo sobre un ingreso en vez sobre de lo que yo realmente me gané, es triste. Y es importante también decirle a la gente, si usted no tuvo ingreso este mes y usted está formalizado, usted lo envía en cero y punto. No pasa nada, no es como que tú obligatoriamente tienes que mandar unos ingresos que no tuviste. Tú tienes que enviar el ingreso que realmente la empresa tuvo. Y yéndonos a lo que tú mencionas, la tranquilidad que te genera estar al día con los temas fiscales. Se da mucho, y inclusive es lamentable, personas que las cuentas son embargadas, que están en un proceso de investigación fiscal, ya sea por evasión fiscal o por fraude fiscal, que están siendo auditados. O por el error, Garibaldi, de los que no se registraron en su momento y recibieron todos los ingresos de la empresa en su cuenta de banco. En su cuenta personal. Bueno. Entonces, cuando tú percibes esos ingresos en tu cuenta personal, quien tiene que hacer frente a eso eres tú. Entonces, cuando tú te ves, cuando dices, ok, me beneficié por 5 años, por 3 años, 2 años en un negocio informal y te das cuenta que al día de hoy ese beneficio tú tienes que devolverlo, ya sea con tus bienes muebles o inmuebles, porque ya tú tienes un proceso de embargo o tienes tu inmueble ya tiene está marcado en la DGI. Entonces, tú no puedes venderlo. Hay una situación y eso genera mucha intranquilidad, no solo a ti, sino también a tu entorno familiar. Claro. Y lo ideal es que tú puedas evitar eso. ¿Y cómo se evita eso? ¿O cómo mitigamos la contingencia? Bueno, formalizándonos y cumpliendo con lo que establece. Con sus obligaciones luego de formalizarse, porque no vamos a hablar una cosa por otra. Al final del día, luego de que tú te formalizas, claro que tiene que haber un cumplimiento mensual de tú ir reportando todo lo que ingresa y gasta, pero al final vale la pena, abre puertas y hace que tu negocio crezca, que es el objetivo de todo emprendedor. Y algo importante,
formalizarse es muy simple y es económico. Así es. Bueno, señores, esto ha sido todo en este episodio. Muchísimas gracias, Gary. Siempre un halago, tu compañía. Gracias. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana. Bye, bye.